grabar desde ese momento. Víctor, no sé si me puede ayudar con eso. Si alguna persona no sabe hacerlo. Y vamos a estar directamente, porque yo puse ese mal, a la prediqueñanza. Y ese sonido no debe pasar. Perdón, déjame quitar eso. Ok, ya. So, hermanos, yo quiero empezar con oración. Gracias, Padre, por estar aquí con nosotros y gracias por unirnos una vez más, Señor. Sabemos que este tema, Padre Santo, es muy importante y la verdad es que no podemos vivir adecuadamente nuestra vida cristiana sin saber cuál es tu voluntad aquí en la tierra. Es una pregunta tan importante que yo quiero, con tu permiso, Señor, dar paso por paso. ¿Cómo es que podamos entender qué es que tú tienes que decir a nosotros? Yo pido, Señor, que no sentimos apurados, que no sentimos aburridos, porque es un tema interesante, pero también nos toca analizar un poquito y pensar un poquito. Y así eres tú. Tú eres un Dios espiritual, como dice Juan 4:24, que Dios es espíritu y los que aman y los que lo adoran, lo hacen en espíritu. Pero también tú eres un Dios que nos dice siempre que nos reunamos nuestras mentes, que tenemos mentes, cerebros para pensar y entender y meditar en tu palabra, Señor. Entonces yo oro que eso sea la voluntad tuya hoy, para que entendamos bien lo que es que tú tienes que decir a nosotros paso por paso y en nuestros corazones la palabra toma riesgo, uh, perdón, como arriesgarse para que podamos crecer también. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Entonces, amigos, yo pido que no miren hoy con tanta emoción. Ustedes que me conocen saben que yo soy predicador, maestro. Entonces, para mí, por eso digo la palabra enseñanza, porque es una prédica, pero también es enseñanza. ¿Por qué? Porque Dios nos obliga a saber su palabra. Y si sabemos de su palabra, podemos identificar cuál es su voluntad. Tú sabes, cuando eras niño o niña, quizás tuvimos momentos todos como yo tuve. Cuando, en mi juventud, yo podía decir a mi papá, mami, papi, yo quiero ir afuera. Y él me pregunta, ¿qué dijo tu mamá? Y si yo digo algo que no es característica de mi mamá, él sabría, ¿verdad? Él la sabe. Y si yo digo, mami dijo que sí, y él dijo, pero tú no recogiste tu cuarto. Sí, no. Entonces tu mamá no dijo que sí, porque mami nunca diría que sí, que yo podría ir afuera si yo no hubiera recogido mi dormitorio. Entonces mi papá sabía, si yo dijera algo que no era como mi mamá, él sabía la diferencia y viceversa. Es igual, hermanos míos, cuando escuchamos de otras personas, pastores, profetas, quien sea, que dice, esto es la palabra de Dios. Es muy importante que sepamos nosotros mismos la palabra de Dios para poder reconocer si es cierto o no es cierto. Y eso es tan importante porque yo no quiero que ninguno de ustedes se desvíen de qué es la palabra. Y además de poder reconocer la palabra por parte de otras personas, es necesario para que crezcamos en la palabra, saber
y crecer para poder aplicar. Aleluya. Entonces no se puede aplicar lo que no saben. Entonces es importante en todos modos. Principalmente la palabra o la voluntad de Dios se encuentra en la Biblia. Y usted dice que, pero pastor, ya sabemos eso. Sí, estamos empezando con una base, porque de aquí vamos a avanzar a las cosas más avanzadas. Por ejemplo, las oraciones, cosas que están pasando en el mundo, profecía, todo eso son temas que vamos a tocar en las semanas que vendrán, pero por hoy tocamos una base para que todos estemos en la misma página. Y si usted dice que, bueno, ya sé eso, ten paciencia conmigo, por favor. Principalmente se encuentra en la Biblia la voluntad de Dios. Se la puede encontrar a través de varias maneras, ¿ok? También prédicas, profecías, oraciones y acontecimientos personales y del entorno. ¿Qué quiere decir eso? Cosas que están pasando diariamente en la vida de usted y cosas que están pasando diariamente en nuestro entorno o el mundo, en nuestros países y mundialmente. Pero todos tienen la base de la Biblia para poder entender cualquier cosa que usted escuche por parte de cualquier persona, ¿ok? Hay que volver a mirar a qué dice la Biblia acerca de tal tema. Y eso es importante. Pero hay cosas en la Biblia que no son tan claras. Por ejemplo, tenemos cosas que son muy claras cuando Dios nos dice órdenes positivas y Él nos dice órdenes negativos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando Dios dice, hagas esto, hagas esto, hagas esto, eso es positivo. Pero cuando Dios dice, no hagas esto, eso es negativo. Entonces sus órdenes están en la Biblia en esas dos formas. Que hagas algo, que no hagas otra cosa, ¿verdad? Pero también hay cosas que no son tan claras en la Biblia. ¿Con quién debo casarme? ¿Qué tipo de negocio debo tener? ¿Cómo entiendo lo que está pasando en el mundo? Yo sé que todo el mundo, por ejemplo, está tratando de interpretar lo que está pasando con el coronavirus. ¿Y cómo puedo entender lo que está pasando en mi vida personal? Hay cosas pasando en mi vida que yo no puedo entender. Parece que yo, por cada paso que yo dé para ir adelante, me parece que doy dos pasitos para atrás. Entonces, ¿por qué eso está pasando? Y esas son las preguntas que nosotros tenemos individualmente y también acerca de nosotros mismos, pero también acerca de personas en nuestras familias. Las preguntas son tres. ¿Qué es la voluntad mental de Dios para mí? Son tres preguntas que normalmente hacemos, ¿ok? La primera es, ¿cómo debo estar pensando? ¿En qué Dios quiere que yo piense? ¿Qué debe ser la forma que yo estoy analizando lo que está pasando? ¿Con cuál perspectiva? Eso decimos la voluntad mental. Es como dice Violeta, ¿cómo debo cranear la cosa que yo vea? ¿Verdad? ¿Cómo debo entender? Y obvio, eso debe provenir, ¿verdad? De Dios, que es la forma que Dios piensa en la cosa. Uh, Teníamos un dicho aquí en los Estados Unidos, yo creo que era mundial también, ¿qué haría Jesús? ¿Verdad? ¿Qué haría Jesús? Entonces, ¿qué es la forma que Jesús ve esta situación, esta cosa? Y así podemos orientarnos a la perspectiva bíblica o la perspectiva divina. Sin esa perspectiva, estamos equivocados. ¿Ok? Y vamos a hablar ahora sobre cómo podemos hacer eso. La otra cosa es, ¿qué es la voluntad operacional de Dios para mí? No solamente quiero saber cómo debo pensar, pero también yo quiero saber cómo debo actuar en esta situación, ¿verdad? ¿Cómo debo verlo? ¿Desde cuál perspectiva? ¿Cómo puedo cambiar mi paradigma? Esa es la primera pregunta. ¿Con cuál paradigma debo ver esto?
¿verdad? Y la segunda pregunta trata de cómo me muevo. ¿Cómo es que yo debo atacar la situación o no hacer nada? ¿Verdad? ¿Qué es que Dios está diciendo a través de lo que yo vea? Y la última pregunta es, ¿qué es la voluntad geográfica de Dios para mí? Entonces, esa pregunta trata de lo obvio. ¿Dónde debo estar físicamente? Una buen ejemplo de eso que a mí me gusta es el rey David. Cuando él metió la pata con Betsabé, es cuando él debía estar en la guerra, pero no estaba en la guerra, estaba en su casa, ¿verdad? En su carne y obviamente en la ventana de esa mujer también. Pero él no estaba geográficamente en donde debía estar. Uh, un ejemplo en lo positivo es cuando Jesús dijo, váyanse a sus discípulos y buscar ese asno. Y cuando lo encuentran, si te preguntan por qué lo necesitan, digan que el maestro tiene necesidad de este asno. Entonces Jesús estaba geográficamente donde debía estar tanto que él podría decir que vayan a un cierto pueblo, aunque él no estaba ahí físicamente, pero él sabía que todo estaba en su lugar y él tenía tanta fe en eso que él mismo estaba geográficamente donde debía estar, que él podría mandar a sus discípulos casi proféticamente. Y cuando hablamos de la profecía, vamos a ver cómo eso no fue una profecía en sí, pero como él dijo a ellos, váyanse donde se encuentre ese asno. Entonces, ¿dónde es que Dios quiere que tú estés en cualquier momento? Estas, hermanos, son las preguntas que debemos preguntarnos cuando queremos descubrir la voluntad de Dios. Esas son las preguntas que debemos pedir en oraciones personales para entender. Obviamente, aparte de esas preguntas, tenemos las otras como confesión y intercesión, yo sé, pero en cuanto a aclarar para nosotros en lo personal, ¿cuál es la voluntad de Dios? Debemos empezar con esas tres preguntas y cada uno de nosotros lo hacemos. Entonces, no entendemos, yo les dije que tenemos que cranear un poquito, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a cranear. Aquí tenemos un ejemplo de las matemáticas, ¿ok? En en la vida, tenemos que movernos desde el conocido al desconocido, ¿verdad? Tenemos cosas conocidas, pero lo que queremos saber es la cosa desconocida y tenemos un excelente ejemplo en las matemáticas. 5 más X son 11, ¿verdad? Sabemos la respuesta, es 6. X igual a 6. ¿Cómo sabemos? Porque sabemos, bueno, que X debe ser 6 para si yo pongo 5 más, sale 11, ¿verdad? Entonces, uh, ustedes saben resolver o solucionar esos problemas matemáticas. La Biblia o la vida es casi así, a veces no es tan clara, pero lo que tenemos en la Biblia son los factores conocidos de Dios que se encuentran en la Biblia. Como dijo mi papá, Kevin, yo sé que tu mamá no dijo eso porque la conozco, ¿verdad? Entonces, tenemos factores ya conocidos y podemos usar y debemos usar esos factores ya conocidos de Dios para interpretar o entender la dirección o la guía, el camino del Señor. Y esos factores se encuentran en la Biblia, ¿verdad? En la pregunta que puse ahora de con quién debo casarme, se dice aquí, no se unen en yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces tenemos aquí un conocido. Ahora nos queda la pregunta, ok, yo sé que debo casarme con otro cristiano, está bien, pero ¿qué hacemos entonces con quién? ¿O en qué momento de mi vida? ¿Qué año de mi vida? Entonces, son las otras preguntas que tenemos que contestar, ¿verdad? Entonces tenemos el conocido
y eso nos ayuda con el desconocido, ¿verdad? Ahora, paso número uno es obviamente conozca la Biblia. La Biblia, momento tras momento, pasaje tras pasaje, nos dice conocer la Biblia. Dice aquí en Romanos 2:18, tú conoces su voluntad. Pablo está hablando, tú sabes, tú conoces su voluntad y apruebas lo que más vale porque estás instruido en la ley. Entonces Pablo está hablando, tú conoces su voluntad, es la voluntad de Dios, que tú sepas, que tú conozcas su voluntad. Eso es lo que yo les dije el miércoles. Es la voluntad de Dios. Dios, óigame, Dios no quiere que su voluntad sea un secreto para ti. Si tú, qué injusto será que Dios esconda su voluntad en tu vida personal? No, Dios quiere que tú sepas de su voluntad, que tú conozcas su palabra y que tú sepas la voluntad que Él tiene para ti. No es la voluntad que tú tienes para tú mismo, ¿verdad? Nosotros no instruimos a Dios, sino Él a nosotros. A veces lo que pasa en nuestras oraciones y cuando permitimos que gente nos profeticen, queremos orar y sacar a la profecía las cosas que nosotros queremos escuchar. Pero si es algo fuerte, casi lo rechazamos y decimos, no, 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 Dios siempre quiere lo bueno para mí. Bueno, depende. Él sí quiere lo bueno para ti, pero a veces tenemos que pasar por lo fuerte. Ustedes saben que es la voluntad de Dios que tú sufras también. No, no, pastor, no, no puede ser. Claro que sí. Jesús mismo lo dijo. Si lo hicieron a mí, también lo harán a ti. Entonces, es la voluntad de Dios que pasamos por cosas difíciles. Sufrimos. ¿Por qué? Por el Evangelio. El Evangelio, si sufrimos por cosas que nosotros echamos por encima de nosotros mismos, esa es otra forma de sufrir y no me refiero a eso, ¿verdad? Mirábamos como Dios siempre quiere la justicia para sus hijos. Tampoco me refiero a eso, pero sí hay una forma de sufrimiento que Dios quiere para sus discípulos, para sus amados. Efesios 1:11 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo está diciendo que yo soy apóstol por la voluntad de Dios. Eso fue algo por la voluntad de Dios que Pablo sea apóstol. ¿Qué es la voluntad de Dios para ti? ¿Qué es que Dios quiere que tú hagas? Pablo sabía su llamado. Y una razón que no sabemos nuestro propósito o la dirección de Dios es porque no estamos siguiendo nuestro llamado en Cristo. Si cada uno de nosotros tenemos un don espiritual y si tú no sabes qué es, debes descubrirlo porque por eso no estás andando en el camino de Dios, ¿verdad? Y las cosas se dificultan, perdóname, porque no estás siguiendo ese paso, ¿verdad? Hay que hacer eso. Las profetas y la voluntad de Dios. No vamos a pasar mucho tiempo aquí porque yo quiero profundizar el tema más adelante, pero para tocar el tema ahora vemos en el libro de Deuteronomio, yo aprendí a pronunciar esa palabra gracias a mi hermano Víctor, 18:21 hasta 22 dice, puedes decir en tu corazón, ¿cómo discernirnos la palabra que el Señor no ha hablado? ¿Verdad? Es una palabra que no es tan claro o algo que tú escuchaste, pero no, eso no es de Dios, dices. 22 dice, cuando un profeta hable en el nombre del Señor y no se cumpla ni acontezca lo que dijo, esa es la palabra que el Señor no ha hablado, ¿verdad? Entonces, si no tienes que preocuparte por esa persona. Si Dios usa un profeta, la palabra va a cumplirse, punto, punto. Entonces, hay que entender cuál es la voluntad de Dios leyendo y estudiando la Biblia. Muchas personas, y lo que me da mucho temor,
se inclinan a los profetas porque ellos mismos no están leyendo la Biblia. Es como depende de una profecía por parte de otra persona, porque ellos mismos no están leyendo la Biblia. Es como creen que profetas de Dios son como genios. Tú sabes, como yo tengo una lámpara y yo voy a como dar a esa lámpara y me sale como un genio y un gitano, ¿verdad? Un gitano me dice, ajá, Dios quiere que tú hagas. No funciona así, hermanos míos. Si tú conoces la palabra de Dios, si tú lees tu Biblia, si tú estudias, no solamente leer, estudia la Biblia, puedes conocer mejor quién es Dios, cómo Él se mueve, cómo Él actúa. Y así puedes comparar lo que tú escuches de algún profeta con la palabra. Porque si ellos dicen hacer algo muy raro, y yo voy a poner un ejemplo bastante raro, si yo soy profeta y yo te digo, Dios quiere que te cases con este hombre, ahora mismo está casado, pero no te preocupes, Dios quiere que tú te cases con, pero está casado. Entonces, si yo digo eso y yo no doy ninguna explicación, quizás eso no es profecía, es mentira, ¿verdad? Es posible que la esposa de esa persona muera o algo así y ya está libre para casarse. Entonces no estoy diciendo que es imposible, pero digo, mayormente lo que tenemos que hacer es entender la palabra de Dios. ¿Quién está hablando? Como dijo mi papá, Kevin, yo sé que tu mamá no dijo eso porque la conozco. Tú quieres esa también. Yo sé que Dios no está hablando a través de usted porque lo conozco. ¿Me entienden? Entonces, Efesios 5:17, otro pasaje que miramos. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor. Miren cómo fuerte eso. Hablamos de eso miércoles. Dios está hablando muy fuertemente. Somos insensatos si no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Filipenses, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Entonces, dice, para cumplir su buena voluntad. Muchas veces malentendemos uh, el motivo para hacer algo. Si la cosa viene de usted, no es la voluntad de Dios. Si la cosa viene de Dios, es la voluntad de Dios. Quiero que pensamos en una cosa, ¿ok? Aclaren las mentes y oigan lo que digo. ¿Quién te salvó? Jesucristo. ¿Cómo lo hizo? A través de la gracia. ¿Cuál fue la obra de usted? Ninguna, ¿verdad? Entonces somos salvos por la gracia. ¿Quién hizo la obra? Jesús. ¿Ok? Jesús hizo esa obra. Jesús. All right. ¿Cómo debemos movernos? El Espíritu Santo. Nunca es usted, es el Espíritu Santo. Entonces Jesús te salvó, Él hizo la obra. El que te enseña, el Espíritu Santo. El que hace la obra en ti es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dice aquí, es Dios que produce en ustedes tanto el querer como el hacer. El deseo de hacerlo proviene de Dios mismo. Es Dios en ti que te da el querer y el cómo hacer. Nunca eres tú. Entonces la vida cristiana es por pura gracia. Todo es divino y por eso es importante entender qué dice la Biblia acerca de las cosas de Dios, porque si alguien, hasta tú mismo, te dices algo que no concuerda con la voluntad o la Biblia de Dios, entonces tú ya sabes, puedes eliminar esa cosa porque eso no es de Dios, ¿verdad? Hasta cuando tú mismo te dices, ¿verdad? Romanos 12:1 dice que esto es nuestro culto racional hacer eso. El paso número 2 es someterse a la palabra. Una vez que tú sabes qué es la palabra, conoces la palabra, hay que someterse a la palabra. Así que, hermanos, les ruego por misericordia de Dios que presenten sus cuerpos. Eso es vivir. Eso es lo que dije en número 2 era, ¿verdad? Antes. No solamente qué es que Dios quiere que yo piense, que es la palabra, pero ahora cómo debo actuar.
porque mi manera de actuar es agradable a Dios y es un culto. Mira cómo dice, es un sacrificio vivo. Significa que mi voluntad contradice la voluntad de Dios. Aleluya. Mi voluntad contradice automáticamente la voluntad de Dios si no estoy moviendo según su voluntad. Hacer eso mal, decimos la palabra carnal. Yo quiero decirles qué es la palabra carnal, porque es una palabra que decimos mucho. ¿Qué significa ser carnales? ¿Qué es estar o ser espirituales? Yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales. La palabra carnal quiere decir la carne. La parte antes de eso, terminando capítulo 2, Pablo hace acerca de el hombre espiritual, ¿verdad? So, tenemos el hombre natural, que también Pablo habla en capítulo 2. El hombre natural es el hombre que nunca aceptó a Jesucristo como Salvador. El hombre espiritual es el hombre que está caminando en el Espíritu, ¿verdad? El hombre carnal es el mismo creyente fuera de la voluntad de Dios. O sea, el mismo creyente que había pecado de alguna manera, pero es creyente, porque, ¿cómo sabemos? Porque Pablo dice aquí, y yo, hermanos, él no va a llamar un no creyente un hermano. Entonces, yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales, no dijo naturales. Entonces, para ver esa palabra hay que mirar capítulo 2, los finales, como 14 o 15, como a niñitos en Cristo. Entonces, si es niño en Cristo, es creyente. El creyente puede ser o es carnal, ¿ok? Puede ser carnal. Puede ser espiritual, pero puede ser carnal. Entonces, Pablo está diciendo que yo estoy hablando como niñitos en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido porque todavía no podían recibirlo. Yo sé que a veces ustedes preguntan, pero ¿por qué Pastor Kevin no habla acerca de este tema? Nadie me ha dicho eso, estoy asumiendo, ¿verdad? Pero quizás uno ha pensado eso. Pero si he pensado eso es porque yo percibo como pastor que todavía no debemos tocar ese tema. O no debemos profundizar todavía ese tema. Quizás lo menciono, pero hasta que yo vea cierta conducta, es difícil pasar a las doctrinas más profundas porque no estamos manejando la doctrina más básica. Y ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales, dice. Pues en tanto que hay celos y contiendas entre ustedes, ¿no es cierto que son carnales y andan como humanos? En ciertas traducciones dice como meros hombres, ¿verdad? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, mientras otro dice, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? A veces eso pasa en la iglesia. No, yo voy a escuchar a esa persona, yo no voy a escuchar a esa persona. Pero Pablo está diciendo que después él dice que me alegro que yo no bauticé a ninguno de ustedes. El punto es que cuando andamos así mismo en la iglesia, es evidencia de ser carnales. No estoy diciendo que eso está pasando, solamente pongo un ejemplo uh, para que no me entiendan mal. Pero el punto es que el cristiano puede ser carnal, y si uno está carnal significa que hemos de alguna manera pecado, aunque sea un pecado muy pequeño, es pecado como quiera, y en ese momento, en un instante, uno está carnal, ¿ok? No está espiritual, está carnal, porque tú pecaste, ofendiste pues a Dios, ¿ok? All right. ¿Cómo se resuelve eso? Primero de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pastor, ya repetiste, ya tú dijiste eso, yo sé, pero es fundamental en cuanto a entender la voluntad de Dios. ¿Por qué? Es un mandato.
sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos, es un mandato, significa que es algo que tú puedes hacer, sean llenos, ¿verdad? No es opción, es algo que tú sí puedes hacer. Entonces, uh, más bien el otro dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Eso es el paso número 3. No solamente conocer la palabra, no solamente andar en la palabra. Y cuando hablo de esos hermanos, estoy diciendo tú conozcas la palabra, ¿verdad? Debes conocer la palabra. Y cuando sabes la palabra, conoces la palabra, puedes andar en la palabra que tú conoces, ¿verdad? Y sigue creciendo en la palabra. Ahora, en el crecimiento de la palabra, es cuando vemos que dice que crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el conocimiento del Señor, mira, cuando tú estudias y entiendas la palabra, estás conociendo más y más a tu Señor, porque tú conoces cómo es Él, tú sabes cómo es Él, sus características, su forma de ser, lo conoces. Por eso puedes reconocer cuando algo es de Él y cuando algo no es de Él, porque lo conoces, ¿verdad? Has pasado tiempo con Él, has preguntado a Él, has escuchado de Él, lo conoces. Y así uno crece espiritualmente, se madura, se pasa de ser niñitos, como Pablo mencionó ahora, a ser adultos. Eso es el crecimiento espiritual. Cuando tú conoces la palabra y la aplicas día tras día. Ahora, cuando hacemos eso, es la base, nos pasa cosas, ¿verdad? Nos encontramos en momentos cuando tenemos que preguntar a Dios, ok, ¿qué es que yo hago hoy? Y es en esos momentos que debemos entender las clases de la voluntad de Dios, ¿verdad? Como dije, yo hablo ahora de lo más amplio y durante esa serie vamos a hablar más y más específicamente, pero ahora es importante tener la base. Yo sé que estoy repitiendo algunas cosas que ustedes saben, pero es importante repasar esas cosas para poder hablar sobre las cosas más específicas más adelante. Entonces, las clases de la voluntad de Dios son las siguientes. La voluntad directa, ¿ok? Números 22, 12, dice 12, 12, pero es un error mío. 22 y 12 dice, entonces Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Ustedes saben que Balaam era profeta de Dios. Su nombre es mencionado a través casi toda la Biblia. Y la Biblia se refiere al pecado o el error de Balaam. Y esto fue el error de Balaam. Él estaba vendiendo su profecía. Es profeta de Dios, pero él mal usaba su don. ¿Ok? No estaba utilizando bien, adecuadamente su don. Él quería profetizar en contra del pueblo de Israel para complacer otro grupo. ¿Ok? Dios dice, no vayas con ese otro grupo, ni maldigas, porque fue el otro grupo que quería que él maldijera al pueblo de Israel. ¿Ok? Pero ustedes que están conmigo en miércoles sabemos que el pueblo de Israel es bendito de Dios. Entonces, a eso se refiere Dios aquí. No maldigas al pueblo porque es bendito. Esa es la voluntad directa. Cuando yo dije ahora que tenemos cosas de la Biblia que dice, hagas esto o no hagas esto, esa se llama la voluntad directa, clara de Dios. ¿Ok? Cosas que no tenemos que adivinar, son cosas claras. Es la voluntad directa del Señor. ¿Ok? Entonces tenemos eso claro. Pero también tenemos la voluntad permisiva. Números 22, 20.
Entonces Dios vino a Balaam de noche y le dijo, si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos. Espérate, Dios ya le había dicho que no vaya con ellos. Y ahora Dios está diciendo que vaya con ellos. Entonces, pero él sigue, pero solo harás lo que yo te diga. Lo que pasó fue, él, como muchos de nosotros, volvemos a Dios pidiendo la misma cosa. Pero puedo. Tú sabes cómo tú eras niño, ¿verdad? Pero mami, puedo. Sabemos cómo son los niños. Y eso hizo Balaam. Pero puedo, por favor, ¿verdad? Hasta que Dios dijo, ok, puedes, vaya. Si ellos vienen, vaya con ellos. Pero solo vas a hacer lo que yo te digo. Hacemos la misma cosa con nuestros niños. Sí, ok. ¿Quieres ir? Puedes ir. Pero vas a hacer lo que yo te digo. Bajo de estas condiciones, decimos nosotros. Bajo estas condiciones, tu hijo te ruega siempre y tú por fin parece que te rendiste, pero no es que Dios se rindió, es que Balaam no está captando la lección. Entonces, para algunos de nosotros, aprendemos a golpes y él necesitaba el golpe para entender la voluntad de Dios, ¿verdad? Él pensaba, como muchos de nosotros, que podemos cambiar la mente de él. Mira lo que dijo, porque también tenemos la voluntad última, la última voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad directa. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Eso es lo que yo no quiero que tú hagas. La voluntad permisa o permisiva. Ok, no quiero que lo hagas, pero yo te dejo ir. No es lo que yo quiero. No es lo que yo quiero. Permisiva no quiere decir permiso, como es, ok, yo cambié la mente. No, es que, ok, tú no entiendes lo que estoy diciendo. Tú eres uno de estos que necesita aprender a golpes o por experiencia. Entonces, vete, ¿verdad? Pero últimamente, lo que Dios siempre quiere pasa. Es como la palabra nos dice que la palabra de Dios nunca volverá sin cumplirse, ¿verdad? Entonces, 22:12 dice, pero el furor de Dios se encendió contra él cuando él iba, perdóname. Y el ángel del Señor, aquí tenemos la presencia del mismo Dios. Esto es Dios físicamente con él ahora. El ángel del Señor se presentó, ¿ok? Y eso se llama teofonía, ¿verdad? Se presentó en el camino como un adversario, perdóname, suyo. Balaam iba montado sobre su asna, acompañado de dos de sus criados. Y si ustedes conocen la historia, él empezó a hablar con el ángel de Dios y dijo que yo iba a salvar a la asna, pero matarte a ti, si tú continuaras. Entonces, el punto es que Dios le paró. Últimamente, lo que Dios quiere es lo que va a pasar. Lo que Dios quiere es lo que va a pasar. Y a veces Dios te había dicho que no, pero tú sigues y Él abre la puerta, malinterpretes. Dios me abrió la puerta. Abrió la puerta y yo sé que decimos que Dios abre puertas que nadie puede cerrar, pero esa puerta cierra, ¿verdad? Y no es que otra persona la cerró, fue el mismo Dios. Como cerró la puerta en Balaam, fue el mismo Dios. Es cierto, Dios abre puertas que nadie puede cerrar, pero él mismo sí, él puede cerrarla. Y en este caso es lo que pasó, porque Dios dijo una cosa, no cambió su mente, pero Balaam no entendió y por fin en ese momento entendió qué decía Dios. Esa misma cosa pasa a nosotros. Queremos avanzar, Dios no había dicho que no, o como Jonás nos había dicho que sí, debes hacer esto y no queremos hacerlo. Pero últimamente lo que Dios quiere es lo que pasa. Entonces tenemos la voluntad directa de Dios
yo quiero que tú hagas esto. Permisiva de Dios, permito, pero no es lo que quiero. Eso es para enseñarte una lección. Y la última voluntad de Dios, que es últimamente lo que Dios quiere, que es la voluntad directa, ¿verdad? Es cuando Él manipula las cosas. Porque siempre les digo en la iglesia, si yo no hago lo que Dios quiere que yo haga en cuanto a torre fuerte, él va a poner otra cosa, otra persona en mi lugar. Si yo meto la pata tan fuerte, si yo no hago lo que Él quiere, Él me quita y pondrá otra persona. Yo no soy tan necio que no entiendo eso, ¿verdad? Entonces, lo que Dios quiere siempre va a pasar. Siempre, siempre. Y Kevin no es nadie especial que pueda parar la palabra de Dios. Entonces, yo digo, debemos entender la voluntad de Dios y debemos, cuando estamos en momentos que no podemos entender, quizás puedes empezar con esas preguntas. ¿Quién me está profetizando? ¿Yo mismo o una profeta? Cuando yo digo profetizar, no quiero que me entiendan mal. La palabra profecía tiene dos significados. Uno es predecir el futuro, ¿verdad? Y el otro simplemente es predicar el presente o el futuro. Es predicar o predecir. Entonces, ¿quién me está hablando? ¿Yo mismo, un profeta o Dios? ¿Quién me está hablando? ¿Verdad? ¿Y qué sé de la Biblia que apoya o no apoya esto? ¿Has investigado la Biblia? ¿Has preguntado a Dios acerca de dónde se encuentra en la Biblia? ¿Has llamado a una persona que conoce la Biblia un poquito mejor que usted, que puede ayudar en esa parte? ¿Has pedido guía de Dios? Dios, guíame. Y yo sé que muchas veces lo hacemos, pero lo que pasa es que preguntamos y una de dos cosas pasa. Preguntamos a Dios eso, le pedimos eso, ¿verdad? O cerramos los oídos o los ojos, o marchamos para adelante pensando que es Dios y no es Dios. Y lo que yo quiero tocar la próxima semana es el tema de la oración. Vamos a mirar al apóstol Pedro y totalmente sobre Pedro. Y vamos a mirar cómo él oraba, recibió una respuesta y vamos a mirar los aspectos, las cosas, los factores de su oración y cómo él contestó cada cosa, ¿verdad? Y cómo eso aplica a la vida de nosotros. Porque como la hermana también dijo, la oración es la herramienta más poderosa que tenemos. Entonces yo quiero empezar ahí, después de esa base que ya tenemos. Yo quiero empezar ahí, es como cómo Dios contesta las oraciones. De ahí pasamos a las otras cosas afuera de nosotros, como profecías de otras personas o cosas que están pasando en el mundo, ¿verdad? Pero empezamos con esa, porque por eso yo empecé con la oración, porque ahora yo quiero mirar cómo Dios contesta la oración. ¿Qué pasa? Yo sé que hablamos acerca de las maneras que Él contesta, pero ahora vamos a mirar y analizar Pedro y aplicar eso a nuestras vidas. Yo les agradezco por su paciencia. Como les dije, no debemos esperar recibir todo como así de rápido, porque es un proceso. Dios es grande y la verdad es que podemos vivir toda nuestra vida aprendiendo de Dios. Yo no tengo todas las respuestas y nadie tiene todas las respuestas, ¿verdad? Pero vamos a aprender todas nuestras vidas acerca de nuestro Dios. Si pudiéramos aprender de Dios en un domingo o dos domingos, un mes, será un Dios tan pequeño que no lo quiere como mi Dios. No quisiera ese Dios como lo mío. Es tan simple, pero nuestro Dios es grande. Él es muy grande. Y sí, Él quiere que tú sepas cuál es su voluntad. Él sí te está hablando día tras día. Él sí está tratando de comunicarse contigo. La pregunta es si tú puedes interpretar lo que está diciendo como una respuesta para ti. Gracias, Padre, por estas palabras. Gracias por ayudarnos
entender qué es que tú quieres que hagamos, Señor. Sabemos que no somos perfectos, Padre, pero tú sí. Y ayúdanos, Padre, día tras día, conocerte más, entenderte más y crecer más para someternos más, para reconocer que tú siempre eres Dios y no somos nada sin nadie, sin ti. Ayúdanos, Padre, reprender nuestra voluntad para levantar la voluntad tuya y vivirla en nuestras vidas. Y así siempre tendremos paz ah, y crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermana, los anuncios.